Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Soto Ortiz. El paper que se me asigna a mí se titula como The Clinical Characteristics of Adult Bacterial Meningitis Caused by Non-Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas Species. A Clinical Comparison with Pseudomonas aeruginosa Meningitis. El estudio se realizó en Taiwán, en el Hospital Cousin Chan Gun Memorial, en los departamentos de neurología, de medicina familiar y laboratorio de medicina. A modo de introducción, Pseudomonas es un género de bacterias gram negativas aerobias que pertenecen a la familia de Pseudomonaceae. Es un patógeno oportunista de animales y plantas. Son bacilos gram negativos no fermentadores y existen más de 200 especies, siendo la más conocida y la más importante Pseudomonas aeruginosa. Se encuentran en ambientes húmedos y es raro encontrarla como microbiota normal en personas, a no ser que estos sean pacientes que estén hospitalizados y que sean portadores de especies de Pseudomonas. Son capaces de desarrollarse en diversos nichos, como dije anteriormente, en ambientes húmedos y también en hospitales, lo cual es relevante para la clínica y sobre todo porque puede causar infecciones nosocomiales a pesar de ser un patógeno oportunista. Por lo general no es agente causal de la meningitis, pero cuando la provoca se debe a una infección nosocomial y aquellos pacientes que se ven afectados son los pacientes que han pasado por una neurocirugía. En este estudio se pretende analizar y comparar las características clínicas de Pseudomonas aeruginosas que causan meningitis y especies de Pseudomonas que no son aeruginosas y que también pueden causar meningitis. Los métodos usados en el estudio son que para los análisis se usaron registros de líquido cefalorraquídeo del hospital, porque lo otro importante que en la literatura se buscó y se mencionaba en el paper que rara vez se encontraban en la literatura los casos de meningitis que fueran causados por Pseudomonas que no fueran de la especie aeruginosa. Entonces se usaron los registros de líquido cefalorraquídeo del mismo hospital, de los pacientes que ingresaron a él en el periodo del estudio, que fueron de 1986 hasta el 2015. Pacientes que tuvieran meningitis bacteriana en adultos. Los criterios para el diagnóstico de la meningitis bacteriana en adultos fueron los siguientes: que el paciente tuviera una edad mayor a 17 años, el cultivo de líquido cefalorraquídeo fuera positivo en pacientes que tuvieran fiebre, dolor de cabeza, convulsiones o alteraciones de conciencia. Que el cultivo fuera positivo para los siguientes parámetros: que tuviera un recuento de leucocitos mayor a 0,25 por 10 elevado a 9 leucocitos y que de estos fueran predominantes los polimorfos nucleares. Un líquido cefalorraquídeo con una concentración de lactato mayor a 3,5 milimol por litro. Que tuviera una proporción de glucosa en el líquido cefalorraquídeo con una proporción de glucosa en el suero. En el líquido cefalorraquídeo que ésta fuera menor a 0,4 milimol por litro y que la glucosa en el suero fuera menor a 2,5 milimol por litro. Se incluyeron 11 casos de meningitis bacteriana en adultos causados por especies de Pseudomonas no aeruginosa que fueron buscados en el sistema PubMed. Y para el análisis comparativo se incluyeron características clínicas y de laboratorio de los resultados de 41 casos de meningitis bacteriana en adultos por Pseudomonas aeruginosa. Que las cepas de Pseudomonas aeruginosa fueron recolectadas en el mismo hospital durante el periodo que se realizó el estudio. Y las cepas de Pseudomonas fueron identificadas por métodos estándar, pero estas se verificaron con sistema automatizado, que es el VITEC, y de 32 genes.
mientras que las pruebas de susceptibilidad fueron por método de dilución e interpretadas para Pseudomonas spp. Se consideraron cepas intermedias y resistentes. Para catalogarlas como cepas intermedias y resistentes, las cepas resistentes se consideraron aquellas que no fueran susceptibles a cefalosporina. Los antibióticos empíricos fueron la vancomicina y cefalosporina de tercera generación. Y una vez de que ya se tuviera identificada la especie de Pseudomonas que está afuera, se designó un antibiótico específico para esto. Se realizaron 3 análisis estadísticos por separado dentro del estudio, que fueron las características clínicas, los datos del líquido cefalorraquídeo y los resultados terapéuticos entre Pseudomonas no aeruginosas y Pseudomonas aeruginosa. Este fue el primer ensayo. El segundo fueron los datos clínicos y las manifestaciones de los pacientes que murieron y que sobrevivieron durante el curso de la meningitis bacteriana en adultos. Y el tercero fue evaluar la relación entre los factores clínicos que estuvieran de base, las patologías de base que ya tenían los pacientes, y la fatalidad al después contraer la meningitis bacteriana. Los resultados de los análisis estadísticos que se realizaron se muestran a continuación en las siguientes tablas. En la tabla número 1 se pueden ver 52 cepas de Pseudomonas, donde se muestra la cantidad de Pseudomonas aeruginosas y que causaron una infección monomicrobial y polimicrobial, comparado con las Pseudomonas no aeruginosas que causaron los mismos tipos de infecciones. Una infección monomicrobial en el estudio se destacó como aquella en donde en el cultivo del líquido cefalorraquídeo se encontró un solo patógeno, mientras que una polimicrobial se encontraron 2 o más patógenos en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, incluso después del seguimiento de este. En la tabla número 2 se observan 22 casos, de los cuales todos estos son pertenecientes a Pseudomonas no aeruginosas que causaron meningitis. También se observa la patología de base de los pacientes, se observa también el antibiótico con el que se trataron, además del pronóstico de vida de los pacientes, en donde muestra si estos sobrevivieron o fallecieron. En la tabla número 3 muestra características clínicas, hallazgos de laboratorios y la terapia, además de que muestra la comparación entre las cepas de Pseudomonas aeruginosas y Pseudomonas no aeruginosas. También aparece el valor P en esta tabla, el cual se consideró significativamente estadístico cuando este era menor a 0,05. Se muestra también la condición subyacente de los pacientes, y dentro de la parte de la terapia también podemos encontrar la resistencia a la ceftazimida y la resistencia a meropenem, en donde a ceftazimida fueron resistentes 3 cepas de Pseudomonas no aeruginosa, mientras que 5 cepas fueron resistentes a Pseudomonas aeruginosa. Para el meropenem fueron 4 y 2 de Pseudomonas no aeruginosas y Pseudomonas aeruginosas, respectivamente. En la tabla número 4 se puede ver la susceptibilidad a los antibióticos, pero solamente de las especies Pseudomonas no aeruginosas. Se puede analizar también cada antibiótico que se usó y viendo si fue sensible o resistente dependiendo de la cepa de Pseudomonas no aeruginosa. En esta tabla podemos observar que hay cepas que fueron resistentes a los antibióticos, de las cuales fueron la 7, la 8, la 11 y la 19. Recordemos que los criterios para que el antibiótico para que la cepa fuera resistente a antibióticos fueron que ésta presentara una resistencia a cefalosporina. En la tabla número 5 se muestra la clínica de los pacientes, incluyendo la enfermedad de base de estos y también el pronóstico de vida, dependiendo si estos fallecieron o sobrevivieron. Se muestra también la presentación clínica, en donde se puede ver la fiebre, la pérdida de conciencia, hidrocefalias, y como cabe destacar que la fiebre fue la presentación clínica más común dentro de la meningitis bacteriana. La discusión
Dentro de los bacilos gram negativos, Pseudomonas es un género muy complejo, a pesar de que puede crecer en nichos ambientales y hospitalarios. Yo creo que esta es la mayor complejidad de que crezca en hospitales, ya que puede ser un patógeno para los pacientes que están dentro de él si es que el personal tiene una mala manipulación de los elementos quirúrgicos. Las especies más comunes que fueron encontradas fueron Pseudomonas putida y Pseudomonas tutseri. Los pacientes que presentaron meningitis bacteriana en adultos por Pseudomonas tutseri tuvieron una mayor tasa de mortalidad. Se considera también a Pseudomonas fulva como una cepa rara pero a la vez preocupante. También cabe destacar la resistencia a los antibióticos de estas especies, que fueron encontradas en 3 pacientes que tuvieron meningitis bacteriana. Y esta meningitis fue causada por especies de Pseudomonas no aeruginosa. Como conclusión, cabe destacar que las cepas de Pseudomonas no aeruginosa son patógenos poco frecuentes. Sin embargo, también es preocupante, yo creo que por el tema de la resistencia a los antibióticos, como lo presentaron las cepas 7, 8, 11 y 19 que se pueden observar en la tabla 4. Además, estas presentaron una alta incidencia en infecciones espontáneas, pero también una tasa de supervivencia en comparación a la Pseudomonas aeruginosa. Aunque esto hay que destacar que también se puede deber al número de cepas que se ocuparon en el estudio.